Cada semana, amados hermanos, me deleito en saber y en conocer que Cristo ha resucitado. El día domingo lo celebramos. Celebramos que el Señor no está en la tumba. El Señor vive por siempre. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. En esa tumba fría y vacía, el Señor emergió por el poder del Espíritu, por el poder del gran Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos. Quiero que esté conmigo, hermanos, en la palabra del Señor, acompañándome en unas brevísimas palabras, Lucas 24:6. El Señor dice allí, en la Biblia, no está aquí, sino que ha resucitado. La resurrección de Cristo, desde la perspectiva humana, queridos hermanos, es el acontecimiento más trascendental de toda la historia. Pero según la mirada del Creador, la resurrección de Cristo es la obra más maravillosamente diseñada por la deidad de Dios respecto al eterno plan de redención. Ella nos ha permitido reconocer la acción divina del perfecto amor del Dios eterno, porque ha sido la corona hermosamente ornamentada que Dios, en su omnisciencia y poder, se la colocaría para adornar la redención por medio de la sangre de su Hijo amado. Sin la resurrección del Hijo de Dios, Iglesia del Señor, el don perfecto de Dios no tendría el valor divino para transformar las vidas de los hombres que vinieran a sus pies, a los pies del Señor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 17, dice allí: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Amados hermanos, en el mismo momento de la desobediencia de Adán y Eva, Dios pensó en destruir al pecado y a la muerte por medio de la resurrección del Cordero de Dios, de su Hijo amado Jesucristo. La Biblia nos dice en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo le daría un golpe devastador a Satanás colgado en la cruz y el tercer día resucitar para la gloria eterna de Dios. La resurrección de Cristo, como el elemento principal y piedra base del Evangelio de los cielos, así como lo sustentan las Sagradas Escrituras, tenía como meta principal alimentar la esperanza caída de un pueblo. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, dice la palabra de Dios, el Evangelio. Se trata en esencia que Cristo llevó nuestros pecados y al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Cuál era la esperanza del Evangelio, hermanos? Valga la aclaratoria primero, el Evangelio contempla el anuncio del Mesías prometido, la venida del Hijo del Hombre, su vida sacrificada en la proclama de la verdad de Dios, su entrega al vituperio y muerte en la cruz, su resurrección para la gloria eterna de los cielos. De manera que la resurrección de Cristo trae esperanza de la vida después de esta vida, y con firmeza la establece para las generaciones que creerán en el Evangelio de Cristo. Para el mismo Señor Jesucristo, Iglesia, la resurrección fue la satisfacción en la culminación de su obra maestra. Fue el cumplimiento de la verdad eterna de Dios desde el inicio. Fue para Él el gozo de recompensar con vida eterna a todos aquellos que creen en su Evangelio. Los creyentes un día resucitarán con un cuerpo
como el cuerpo glorificado del Señor. Dice la palabra en 1 de Juan 3:12, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cristo trajo la firme convicción en su resurrección de que la muerte ya no era más y que un día muchos resucitarán, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Quisiera ilustrar, hermano, un poco el mensaje de lo que es la tumba vacía, lo que son las tumbas de los famosos. Son famosas las pirámides egipcias porque contienen los cuerpos momificados de los antiguos potentados egipcios. La abadía, por ejemplo, de Westminster, en la ciudad de Londres, Inglaterra, es renombrada porque en ella descansan los restos de los notables ingleses. El cementerio de Arlington, la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, allí en Estados Unidos, es reverenciado porque es el honroso lugar donde descansan los restos de muchos americanos prominentes. Entre la tumba de Cristo y estos lugares que se acaban de mencionar, existe una gran diferencia, tan grande como la que existe entre la noche y el día. Estos lugares son famosos y traen visitantes de cerca y de lejos, por lo que contienen, mientras que la tumba de Cristo es famosa por lo que no contiene. La resurrección de Cristo, como la gran obra maestra de la culminación de su plan, nos trae grandes y eternas bendiciones. Eternas bendiciones que todo hijo de Dios debe conocer. Ya por el hecho supremo, a saber, esta es parte del plan de Dios. Es una verdad. Por años hemos escuchado mensajes sobre este tema, pero es preciso comprender, amados hermanos, qué bendiciones nos regala la resurrección de Cristo. Qué bendiciones nos regala ese hecho tan importante. En primer lugar, y en segundo lugar, ¿cómo pudiéramos vivir de manera agradable a Dios al contemplar su resurrección? Me gustaría responder estas preguntas a la luz de las Sagradas Escrituras y compartir algunas verdades al respecto. En el marco de la celebración tradicional de la Semana Mayor, hoy, Domingo de Resurrección, para el cristiano verdadero y para el mundo entero, para el mundo es una simple tradición, mucha religiosidad, pero para el cristiano verdadero es un gozo que se manifiesta desde nuestro corazón en testificarle al mundo que Cristo vive para siempre. Lo primero que me gustaría compartir en este mensaje y atendiendo a la primera pregunta, ¿qué bendiciones nos regala la resurrección de Cristo? Esta gran bendición o esta resurrección nos regala una gran bendición, nos confirma en primer lugar la destrucción del imperio de la muerte. Es una gran bendición el saber que la muerte ya no es más. Todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera, dice la Escritura. Es decir, perfecto y eterno. Con armonía celestial, su creación estaba sujeta a la presencia de Dios. De repente el hombre y la mujer se dieron cuenta de que algo había sucedido en su corazón.
El pecado, la maldad, la rebeldía se habían apoderado de él y su imagen perfecta, creada por el Dios Trino, se desvaneció. Había muerto. Se cumpliría la palabra de Dios. Desde entonces la muerte tomó prominentemente devastador el lugar en la vida de todos los seres humanos. Pero llegaría un momento en la historia donde el dominio se acabaría. En ese momento el Creador presenta la solución de aquella misma hora. Pero no fue sino siglos después que los profetas, por ejemplo Isaías y Oseas, serían contundentemente al expresar la voz de Dios en sus profecías. Isaías 25, verso 8 dice: destruiré a la muerte para siempre. Oseas 13, verso 14 dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destructor. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Más adelante, el menor de los apóstoles, Pablo, lo dice de esta manera: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Conscientemente de la voracidad de la muerte en la vida de las personas, y que a la luz de las Sagradas Escrituras ese dominio acabaría, es preciso preguntarnos: ¿cuál era el alcance del dominio de la muerte? El pecado dio vida a la muerte. Su alcance hizo resonar contra el suelo a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, conciencia, todo. Llevó al ser humano a la desintegración de la moral, dando lugar a las más depravadas conductas. Su dominio llevó al ser humano a despreciar el carácter santo de Dios, a no tomarlo en cuenta, rompiendo cada indicio de amistad con Él. La muerte logró alcanzar toda la vida de este planeta. Pero la palabra nos enseña que Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Hebreos 12, 14. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Qué bendición, hermano, es saber que la resurrección de nuestro Señor nos trajo la perspectiva, el regalo ya de no temer a la muerte, de no tenerle miedo. De manera que ya la muerte, mis queridos hermanos, no debe ser en el cristiano verdadero objeto de miedo, de angustia y de temor, sino de bendición, gozo perpetuo. Cristo venció a la muerte, a resucitar de entre los muertos como primicia para la iglesia. Nuestro testimonio debe mostrarse como un vivo ejemplo de victoria, una satisfacción por vivir por aquel que entregó su vida por mí. La resurrección de Cristo es más que un soberano regalo, es un regalo adornado por la sangre preciosa del Señor. Pero, ¿en qué otros aspectos de nuestra vida somos bendecidos por la resurrección de Cristo? Nos bendijo con la destrucción del dominio que tenía la muerte. La muerte ya no es más. La muerte se acabó. Ya viviremos por siempre. Eso es una bendición.
pero también nos bendice. En segundo lugar, con la garantía que quienes creemos en Él, resucitaremos como Él lo hizo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Puesto que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación, por eso sabemos que Él resucitó al Señor Jesús. A nosotros también nos resucitará con Jesús. Son pasajes, hermanos, que demuestran la garantía, que demuestran la esperanza a nuestras vidas de que Dios en un día nos resucitará juntamente con Cristo. La muerte ya no nos puede detener. Ya ella no tiene derecho sobre nuestras vidas. El diablo fue aplastado con este acontecimiento, garantizándonos que después de esta vida seguiremos viviendo con el Señor, dice la palabra de Dios. Qué bendición tan grande, hermanos, porque Él vive. También usted y yo y todo aquel que venga arrepentido con fe a los pies del Señor, vivirá. Segundo a los Corintios 13:4. Todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos la esperanza de la resurrección en un futuro cercano. Hermanos, solo tenemos la confianza en Dios de que resucitó a su Hijo de entre los muertos. Él es nuestra confianza eterna en Dios que resucita a los muertos, dice la palabra del Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¡Qué bendición tan grande! ¿Qué debemos hacer, hermanos, ante esta gran y eterna bendición? Lo primero que debemos hacer es dejar de temer a la muerte y gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:2. Lo segundo es caminar proclamando sin temor y con eficacia la verdad del Evangelio de Cristo, teniendo el mismo celo y valentía de aquellos hombres que anunciaban ante las autoridades, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Aquellos hombres religiosos y gobernantes de la época temían de que Pedro y Juan siguieran anunciando de manera eficaz la resurrección de Cristo de entre los muertos y haciéndole ver el pecado a ellos de cómo trataron el don de Dios, el regalo de Dios. La bendición que en la actitud de estos hombres se encontraba indica una gran convicción por la resurrección de Cristo. Y llamándoles, les intimidaron, dice la palabra, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Todo hijo de Dios debe tener una confianza y testificar lo que hemos oído y contemplado por medio de las Sagradas Escrituras. En tercer lugar, hermanos, la resurrección de Cristo nos bendice, confirmándonos que nuestro cuerpo resucitado será inmortal e incorruptible. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La Biblia nos dice en su contexto, hermano,
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a las trompetas al final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán, incorruptibles, y otros seremos transformados. Ya no seremos más los mismos, hermano. Toda aquella naturaleza humana sujeta a la debilidad corporal, vulnerables a las aflicciones y a las enfermedades, a la muerte, será transformada para la gloria eterna. La corrupción, la suciedad, la ingratitud que se había alojado en nuestro corazón a causa del pecado original será desvanecida, dándole entonces entrada maravillosa a lo incontaminado, figura del reino santo de Dios y su perfecta palabra. Todos deseamos ver aquel día donde nuestros cuerpos ya no giman más por el sufrimiento ni lloren por el dolor. Desearemos estar entre el Dios santo que su vida dio por mí. Según a los Corintios 5:2, pues en verdad en esta morada gemimos anhelando ser revestidos con nuestra habitación celestial. Hablamos sobre las bendiciones, hermanos, que la resurrección nos proporcionó. Estas las contemplamos en su naturaleza física y en su naturaleza espiritual. Debemos ahora responder a la siguiente pregunta que nos formulamos al principio. ¿Cómo pudiéramos vivir honrando a Dios al contemplar la resurrección de Cristo? ¿Cómo pudiéramos vivir honrando a Dios al contemplar la resurrección de Cristo? Nuestra manera de vivir dista de la firmeza de nuestras convicciones, hermanos. Cristo diseñó un plan para salvarnos. Su obra maestra comenzó en la eternidad. Esto, mis queridos hermanos, es digno de alabanza, de honor, de gratitud. Como cristianos, usted y yo debemos actuar conforme al sacrificio, gran sacrificio de Cristo en la cruz. No entregando nuestras propias vidas para el martirio, pero sí viviendo, honrando el sacrificio del Señor. Pablo habla de su deseo de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Y exhorta así a los colosenses, diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. La resurrección de Cristo confirma nuestra posición e identidad delante del Creador, hermanos. Ahora, esto nos lleva a considerar vivir agradando al Señor en todo, en todo. Y quiero darles algunos principios. En primer lugar, vivir por fe. Vivir por fe. Es producto de la palabra eterna de Dios en nuestras vidas, como un don de la salvación y la confirmación de mi ser en la eternidad. Eso es vivir por fe, vivir entregado por fe, vivir sin esperar nada a cambio, vivir para la gloria del Señor, vivir sin aquellos tropiezos en la vida, saltando por encima de ellos, sin temor alguno y con la mirada puesta en la eterna redención, que es a través de Cristo. En segundo lugar, vivir agradando al Señor en todo nos indica que debemos vivir proclamando por convicción la verdad del Evangelio de la salvación, cuyo cumplimiento, hermano, es la resurrección de Cristo, de nuestro Salvador. La característica más extraordinaria de la predicación cristiana es el acento que se pone en la resurrección. Los primeros predicadores estaban seguros de que Cristo se había levantado de entre los muertos y seguros en consecuencia de que los creyentes también serían resucitados en el día señalado.
En tercer lugar, estar agradecidos, hermano. Ser agradecidos es una actitud muy evidente en la vida de las personas. Y ella habla por sí sola de quiénes somos, en quién confiamos, cuál es nuestro estilo de vida, qué estamos haciendo, cómo vivimos para el Señor. El agradecimiento derriba, hermano, todo lo que tiene que ver con la arrogancia, la altivez, la falta de fe. El agradecimiento confirma mi confianza y esperanza en su verdad. Es la mejor actitud para demostrar un sincero amor para con Dios. Debemos de ser agradecidos. Es la voluntad de Dios, dice la Escritura. El agradecimiento me permite ver las aflicciones como una herramienta para crecer y alcanzar el carácter de Cristo. Ser agradecidos es esperar en el Señor. Ser agradecidos es estar conforme con todo lo que Él nos da, con todo lo que Él provee. Aún en las aflicciones, la palabra del Señor nos indica que debemos de ser agradecidos, vivir agradecidos en medio de ellas. Ellas producen beneficios en nuestra vida, ellas proclaman la gloria del Señor. Vivir agradecido es caminar siempre alabando, adorando el nombre del Señor, porque Él es quien da, Él es quien permanece en nuestra vida. Conscientes de eso, somos agradecidos. Nada perturbará mis convicciones, pues espero en Dios, espero en el Señor. La resurrección, entonces, mis queridos hermanos, la resurrección de Cristo está relacionada con nuestra salvación, profundamente relacionada. Como cuando Pablo dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo, mis hermanos, ha resucitado. Toda nuestra confianza está en su obra redentora. Viva para Él, porque Él murió para ti. Ocúpate de tu fe y vive como si fuera el último momento de tu vida. Sea agradecido. Cumple con su mandamiento, con su palabra, con su comisión y gran mandamiento. En este tiempo no suplante la gran verdad de que Cristo vive. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Recordemos esas cosas. Las aflicciones quizás nunca pasarán. Nunca. Al contrario, debemos de entender que no es algo extraño para nosotros. Siempre se presentarán, dice el apóstol Pedro. No es una cosa extraña. Es un beneficio para nuestra vida. Son momentos difíciles, pero que extraen de nuestra vida un talento, un don escondido que produce gloria y honra al Dios de la eternidad. Pero llegará el momento, hermanos, donde ya no la sentirás, pues Cristo te ha dado lo que te ha prometido. Una vida en los cielos. Una vida en los cielos diseñada en eternidad. Que el Señor en este día te bendiga grandemente. Amén.